Buenas, vamos a empezar esta serie de videos de cálculo integral con el primer concepto de una función el concepto de antiderivada de una función. Yo tengo una función, la función derivada f' mayúscula de f mayúscula prima de x, que es igual a h de x. La antiderivada sería sacar la función f mayúscula de x de esta función h. O sea, f mayúscula de x es la antiderivada de la función h de x. O sea, aquí sacarle es como la operación inversa de la derivada. Sacarle a una función derivada, sacarle su primitiva que sería f mayúscula de x. Si tenemos un ejemplo, si ponemos un ejemplo, la derivada con respecto de x de seno de x es igual a coseno de x. Entonces, coseno de x es la función derivada o h. Entonces, para llegar a su primitiva, o sea, la función original, la función original sería f de f mayúscula de x o la primitiva. Fíjense que nosotros si integramos el coseno, o sea, si le sacamos la antiderivada, llegamos al seno. Tenemos otra función, por ejemplo, la función, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Nosotros conocemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Esta es la función derivada o h. Entonces, la primitiva de h o de f mayúscula prima de x, la primitiva es x cuadrado, o sea, o en otras palabras, la función original, la función donde nace la derivada. Fíjense que nosotros vamos a introducir la nomenclatura o el símbolo de la integral, que es una s. Entonces, si nosotros le sacamos la integral a 2x, nosotros sabemos que la integral de 2x de x, que introducimos la diferencial con respecto de qué variable se está integrando, nosotros conocemos que es x al cuadrado, pero no solamente es x al cuadrado la integral, también puede ser, por ejemplo, x, si sacamos la derivada con respecto de x cuadrado más 1, nosotros sabemos que la derivada es x. Si sacamos la derivada con respecto de x cuadrado más 2, sabemos que es 2x. Y así sucesivamente, si sacamos la derivada de x cuadrado más k, una constante, siempre va a ser 2x. O sea que la integral de de 2x en realidad es x cuadrado más una constante de integración. Fíjense que la integral de esta función resulta que es una familia de funciones primitivas, o sea, de f mayúscula de x. Este concepto de familia es por esta razón, porque nosotros por más que pongamos una constante aquí, siempre va a dar 0 y siempre vamos a llegar a esta función derivada, ¿no? La forma de comprobar si está bien integrado sería derivando la función, nuevamente la función primitiva a la cual hemos llegado y corroborando que se llegue a la función derivada, pues a la que estamos integrando. Nosotros podemos comenzar a aprender una de nuestras primeras reglas. Esta integral la sacamos porque nosotros conocíamos ya la derivada de x cuadrado, que era 2x. Pero hay ciertas reglas de integración, especialmente
que nos van a ayudar para resolver este tipo de integrales. Nosotros en este caso pues ya conocíamos, si nosotros integramos aquí el coseno de x, porque conocemos que es la derivada del seno, entonces si integramos el coseno de x, nosotros conocemos su primitiva, que es el seno de x más la constante de integración. Pues hay algunas reglas de integración, especialmente que nos van a servir para este tipo de integrales de x elevado a la n, que es la primera que vamos a aprender. Nosotros, como recordarán, nosotros aprendimos que la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n más 1. N menos 1, perdón. Esta es la derivada, ¿no? Ahora, si nosotros integráramos esto, tendríamos que a este n menos 1 sumarle un 1 y dividirle para n, para lo que salga de acá arriba. O sea, n menos 1 más 1 sale n y n lo tendríamos que dividir. Fíjense que nosotros podemos hacer esta situación eh, buscar esta regla la primera regla de integración de x a la n, y esta primera regla de x a la n sería n, le sumamos n más 1 y lo que salga de arriba, el n más 1 lo dividimos, más una constante de integración. Esta sería nuestra primera regla de integración para hallar la primitiva de esta función derivada, o sea, para hallar la antiderivada. Vamos a poner un ejemplo de esta fórmula. Vamos a borrar aquí para tener más espacio. Y fíjense que si nosotros queremos integrar 2x de x, una de las reglas de integrales es que nosotros podemos sacar la constante fuera y solamente integrar la función. Y fíjense que si nosotros integramos la función aquí, tenemos que sumarle 1, como recuerden, la integral de x a la n. La primera fórmula es x a la n más 1 dividido para x a la n más 1 más una constante de integración. Entonces, x a la n, en este caso n sería 1, entonces 1 más 1, 2, y dividido para 2, más una constante de integración, aquí se va, el 2 se cancelan y nos queda x cuadrado más c. En el ejercicio anterior nosotros conocíamos cuál era la primitiva de 2x. Y miren, por medio de la primera regla de integración que aprendimos, de x a la n, podemos sacar este tipo de integrales ya no conociendo la derivada. Fíjense que vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo de integral para aplicar esta función. Pongamos una función h de x que sería igual a 2x cuadrado más x cubo menos 1. Fíjense que nosotros queremos integrar esta función. 2x cuadrado más x al cubo menos 1. Todo esto con respecto de x. Vamos a aplicar nuestra primera regla de integración, que es hay que sumarle 1 al exponente y todo lo que salga dividirlo. Pero fíjense que vamos a aprender algunas propiedades de la integral. La integral es distributiva con respecto de la suma y de la resta. Y también tenemos que tomar en cuenta que podemos sacar las constantes fuera de la integral y solo integrar la función. Por esta vez, pues, vamos a distribuir la integral, pero ya cuando tengamos más práctica podemos ir integrando miembro por miembro. Por ejemplo, en la primer miembro podemos sacar la constante y solo integrar la función por el dx, este diferencial que se distribuye para cada uno de los elementos, más la integral de x al cubo de x, y menos, en este caso menos, de la función,
menos el 1 sale y solo nos queda el de x. Fíjense que aquí se puede integrar 2x. El x se le suma 2 más 1, 3, dividido para 3. Ya está la primera parte. Ya está esta pequeña integral. Vamos con la siguiente. Sería x a la cuarta sobre 4. Y menos, aquí la integral de 1, pero en realidad no existe una x como para aplicar la regla. Pero sí está la x, una x a la 0. Y ustedes saben que si nosotros aplicamos la regla de x a la n de x, esto sería x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso tendríamos x a la 0 de x. Y esto sería x más 0 más 1 sobre 0 más 1. En realidad sería esto x más la constante de integración. Fíjense que la integral de x sería, podemos decir que 0 más la constante de integración. Y tiene lógica porque la derivada con respecto de x es 1. Y fíjense, si nosotros integramos el 1 de x, llegamos a la primitiva que sería x, lo que llegamos acá. O sea que la integral de dx en realidad es x y la derivada de x es 1. Una de las formas para comprobar que está bien hecha la integral sería pues derivar. Si nosotros, por ejemplo, derivamos esto, 2 tercios, derivamos, bajamos el 3, estamos en 1 el exponente, sería 2, más, derivamos esto, bajamos, tendríamos el 1 cuarto, bajamos el exponente 4x al cubo, y menos la derivada de 1, de x es 1, y la derivada de una constante es 0. Aquí se elimina este 3 con este 3, este 4 con este 4, y nos queda 2x cuadrado más x al cubo menos 1, que es la función original. Fíjense que derivamos esta función, o sea, la función primitiva, que la tenemos aquí, que es la solución, como que este es f de x, y llegamos a la función f' de x o h. Fíjense que este es el proceso de integración. Este tipo de integrales que no tienen límites de integración, o sea, los límites de integración se lo ubican tanto en la parte de abajo como en la de arriba. El límite de integración de a hasta b, digamos, los que no tienen este límite de integración se llaman integrales indefinidas. O sea, este tipo de integrales indefinidas, la respuesta siempre va a ser una familia de funciones. Esta familia de funciones en este caso. En próximos videos vamos a aprender lo que es una integral definida. Y vamos a entender, vamos a poner un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos la integral de x al cuadrado más un tercio de x a la menos 2 de x. Aquí podemos distribuir la integral, un tercio sale fuera, en este caso, y x a la menos 2 de x. Aquí también hay un de x. Aquí podemos integrar, la integral del primer término es sumado, el 2 más 1 sería 3 y dividido para 3, más un tercio de x, pero x menos 2 más 1 sería menos 1 y dividido para menos 1, más la constante de integración. Y reescribiendo esto sería x al cubo sobre 3 menos, con este menos 1, menos un tercio de x a la menos 1 más c. Esta sería la integral que nosotros conseguimos, recuerden, usando la primera regla de integración de x a la n, que de dx, perdón, siempre el dx, que es x a la n más 1 sobre n más 1, más una constante de integración, que esto nos indica que es una familia de soluciones.